La gente ha pedido una segunda parte desde que lanzamos la primera entrevista. Okay. Duró más o menos 27 minutos y la gente no paró de preguntar. Y entonces, ¿cuándo venía la segunda parte? Ok, perfecto. Me atrevo a decir que los temas más importantes a tratar ahora son la juventud, el futuro, los negocios y la tecnología. Ajá. ¿Qué escenario encuentras con la juventud en esas plataformas donde las tendencias y las nuevas generaciones se conectan? Ok, mi mensaje sería de alguna manera incluso una advertencia a los jóvenes. Ahorita son lo nuevo, pero algún día serán lo viejo, porque es ley de vida. Y si antes, para la generación de Steve Jobs o de Bill Gates, volverse lo viejo tomó 20, 25 años, precisamente porque la tecnología avanza tan rápido, el periodo de tiempo de un joven para ser productivo y exitoso se va a achicar. Wow. La nueva generación va a llegar más rápidamente. Todos los que nos están viendo están aprendiendo inteligencia artificial. Es cuestión de 10 años que lleguen los nativos de inteligencia artificial contra los que van a tener que competir. Así que apúrense. No es un mensaje de desánimo, sino de aprovechar el tiempo. Recuerden que la caducidad, más que verlo como una desgracia, porque es ley de vida, debes verlo como un aliciente, porque algún día seré caduco, porque algún día será el final, ¿sí? Hay que aprovecharlo. Me parece importante voltear a ver a la juventud como la materia prima del futuro. Hay que comprender que lo que estemos formando ahora en los jóvenes es exactamente o es directamente proporcional a los resultados que vamos a obtener en los próximos años. Efectivamente. ¿Qué pasa con eso? ¿De qué estamos alimentando a la juventud? ¿De qué se está nutriendo? ¿Y a qué nos vamos a enfrentar en las próximas generaciones? A ver, yo le diría lo que le digo a todas las marcas. Si no entiendes a la juventud de ahorita, no entiendes a tus clientes de los próximos 10 años. Absolutamente. ¿Pero de qué se nutren los jóvenes? ¿Hoy qué están consumiendo? ¿Qué ven en una universidad? ¿Qué ven en esos eventos? ¿De qué se alimentan? Yo creo que más que conceptos, indiscutiblemente quieren experiencias, quieren relacionamiento. Y sobre todo, creo que algo muy importante, y me lo decía alguien el día de hoy, mientras que estos eventos hace unos años eran sobre estrategia, sobre procesos, sobre logística, hoy el acento es sobre la persona. ¿Cómo haces que la persona se desarrolle? ¿Cómo haces que la persona esté contenta en el lugar de trabajo? Porque si no se va. ¿Cómo haces que la persona logre la mejor versión de sí misma, ¿sí? En la empresa? No simplemente cómo la persona contribuye a que la empresa logre sus mejores objetivos, ¿sí? Entonces, claramente hay un énfasis más humanista, definitivamente, y eso es debido a que la juventud reclama ser tomada en cuenta como persona, no como herramienta. Ahí conectamos dos conceptos. Primero, en cuanto a la juventud, me surge la pregunta: quienes están en estos espacios, en estas plataformas, no son precisamente jóvenes. Son las generaciones que hoy son tomadores de decisiones. Y este es un evento, es el Foro Mundial de Negocios. Entonces aquí estamos conectando el tercer pilar. Jóvenes, el primero, juventud y negocios. ¿Qué está pasando? El joven se entera que la plataforma, la maquinaria capitalista, se enfoca en la parte humana, o el joven está desconectado de las estrategias que usan los tomadores de decisiones de hoy en día. Creo que hay una diferencia importante del joven de antes al joven de hoy, del joven de mi generación, que aspiraba a entrar a una máquina corporativa, vivir ahí toda su vida, ¿sí? Y que a partir de eso construir un futuro. Creo que el joven de hoy busca cómo las empresas le ayudan a lograr sus propósitos en la vida. El enfoque es completamente diferente. No cómo puedo yo engranar en ese gran monstruo corporativo del cual podría decir N nombres, cualquiera de las grandes marcas, y por eso la popularidad de las fintech y de los emprendimientos y de las pequeñas empresas. Okay. Cada vez más los jóvenes quieren trabajar en entornos pequeños, donde saben que pertenecen y hay un ambiente de trabajo que es no solo ambiente de trabajo, sino es familia, porque después de todo la mayor parte del tiempo que pasamos es en el trabajo, ¿sí? Y las empresas grandes se están empezando a dar cuenta de eso. Mi pregunta, tenemos un elefante enorme en la habitación que nadie quiere ver, que es la velocidad de adaptación de las nuevas generaciones, de las generaciones ya consolidadas y de las grandes empresas, no está a la altura de la aceleración de la tecnología y de los fenómenos sociales. ¿Dónde va a converger esta aceleración
del entorno y este rezago en adaptabilidad del mundo. Últimamente la tecnología es una herramienta y siempre vamos 2, 3 pasos por detrás. Recordemos que después de todo la inteligencia artificial, como bien nos recordó Diamandis, se venía hablando desde los 50, pero es hasta esta década que se vuelve un fenómeno de masas. Lo que importa es la experiencia del usuario y de ahí la tecnología, no al revés. Y todavía hay muchas empresas que quieren empezar con el plano del producto, ¿sí? Y ver cómo el consumidor se va a adaptar a él. A ver, pero estamos siglo XXI, 2026. Prácticamente las empresas luchan por acceder a la tecnología como un insumo básico. Sin embargo, todavía no comprenden la tecnología como una herramienta humana. La siguen viendo como un extra, como un aditamento de la organización y de la empresa. ¿Por qué pasa esto? ¿Dónde se desconecta? ¿Dónde se vuelve una maquinaria y pierde la humanidad? Porque tienes una cultura corporativa que ve a la persona en función de la empresa, no a la empresa en función de la persona, y vamos a tener que vivir un cambio generacional, ¿sí? Y de alguna manera estos mandos medios están siendo ese cambio generacional. ¿A cuántos años te imaginas que podríamos llegar a una verdadera evolución en la manera de trabajar y de engranar este capital? A ver, yo te diría que podría ser a 10 años, pero no creo que las empresas tengan 10 años. Las empresas tienen unos cuantos años, 3, 4 años. Si no, el mercado se les va, ¿sí? Okay. Y si estamos viendo la lucha de las empresas, una lucha casi darwiniana por sí. Conectar con sus audiencias. ¿Sí? Totalmente, totalmente. A ver, a 10 años había Javier Fernández mencionaba en la conferencia, todos sabemos lo mismo del futuro. Nada. ¿Qué tan real es eso? ¿Qué sí se puede anticipar de lo que estamos por vivir en la maquinaria capitalista y cómo le afecta a la juventud y al mundo? Kierkegaard, el padre del existencialismo, decía que un gran peligro es estar recordando el futuro. Okay. Porque recordar el futuro significa que creemos que sabemos cómo va a ser el futuro, que somos más profetas que los profetas bíblicos. Y cuando el futuro no es lo que esperábamos, nos frustra y a nivel personal hasta nos deprime, ¿sí? Tienes que planear, tienes que prever, pero tienes que estar preparado a que la vida te lleva por otros caminos. O, como decía Steve Jobs, que sí sabía de esto, los puntos se conectan, pero no los ves conectados hacia adelante, solo los puedes ver conectados hacia atrás. Entonces, hacia adelante tienes que seguir, ¿sí? Tiempos buenos o malos. Por cierto, Churchill decía, when you're going through hell, just keep going, ¿sí? Sea que sean buenos tiempos o malos tiempos, tienes que seguir hacia adelante y adaptarte creativamente, ¿sí? La persona y las empresas se construyen por etapas. Okay. Y lo que estamos viendo ahorita es que mientras que antes te podías construir a lo largo de 5 años, ahorita te estás reinventando cada año, cada 2 años. Sí, totalmente. Ahora, podemos decir de forma inequívoca que cada irrupción tecnológica nos ha llevado a un parteaguas en la forma en la que vivimos. Valga la revolución industrial como Google. Hoy llega la inteligencia artificial, ha permanecido más de lo que ha permanecido otro tipo de burbujas tecnológicas. Parece ser una verdadera nueva plataforma para la humanidad. Toda la economía, todos los gobiernos apuntan a que es indiscutiblemente una nueva realidad. Si esa versión de la realidad es inevitable, nos enfrentamos entonces a un ser pensante que va más allá de la humanidad, o la humanidad readaptará esta nueva plataforma para seguir gobernando sobre ella. La tecnología siempre es un instrumento, por sofisticada que sea. Sí, la inteligencia artificial de 23 para acá es el principal cambio, salto tecnológico, por lo menos en 40 años, cuyas potencialidades apenas empezamos a ver. A ver, aquí estamos hablando de inteligencia artificial y de cómo la inteligencia artificial nos permitirá adelantar enfermedades y a lo mejor, como decía Diamandis, no te mueras de nada extraño porque es cuestión de esperar y habrá las curas, ¿sí? Y al mismo tiempo tenemos gente que todavía está pensando en usar ChatGPT como utiliza Google y usaba Google mal. Recordemos que hay una curva de adopción de la tecnología, ¿sí? Entonces, sí hay que tomar en cuenta que las sociedades no adoptan las tecnologías de un momento a otro. Siempre hay grupos dentro de la sociedad que son punteros, ¿sí? Pero la mayoría crítica, o lo que se llama los early y late majorities, pueden tardar más tiempo en adoptar, ¿sí?
Entonces, para las empresas, para las marcas, hay que tomar en cuenta la curva de adopción del usuario, porque después de todo, el acento debe estar en el usuario de la tecnología, no la tecnología en sí. A la velocidad que avanza la tecnología, creo que no hay manera en la que la humanidad pueda acelerar esta adopción a una velocidad razonable para empatarse a los avances tecnológicos. Hoy estamos editando el genoma humano, estamos utilizando computación cuántica, estamos generando una cortina de satélites alrededor del planeta, y yo creo que hay una gran mayoría de la población que ni siquiera está enterada de lo que está sucediendo en este presente, ¿no? Ya no es un futuro, es un presente. ¿Qué hacemos desde nuestra posición, todos, para generar estos skills de adaptabilidad ante un mundo que no hay forma de desacelerar y una humanidad que no puedes acelerar más de lo que es natural, ¿no? La pandemia por mucho nos habrá acelerado, pero... Creo que el problema es pensar que el grueso de la sociedad se mueve en forma homogénea. Eso no es cierto. Gran punto. Los historiadores han mostrado que la historia la hacen minorías creativas. Ok. ¿Sí? Y por eso estas minorías creativas son tan importantes, son las que jalan el resto de la sociedad. ¿Sí? A ver, sin ir tan lejos, aquí estamos en un lugar donde a lo mejor todo el mundo paga con tarjeta de crédito, o ya ni siquiera la tarjeta de crédito, paga con el celular. Claro. Pero si yo salgo y camino unos metros, puedo ser que encuentre un puesto donde solo aceptan efectivo. Entonces vas a tener la modernidad y la antigüedad conviviendo, ¿sí? Y así ha sido siempre en la historia de la tecnología. La única manera que logras jalar a los rezagados es que las minorías creativas vayan abriendo brechas. Okay. Y es un proceso natural. Ahora, ese proceso tiene una complejidad, crea una brecha, ¿sí? Desde que empezó Internet hemos hablado de brecha digital. Y la IA va a crear su propia brecha de inteligencia artificial. Me encanta esto. Habla un poquito de estas comunidades creativas que son las que van a llevar la punta de lanza de la nueva humanidad. Creo que además ahí hay otro cambio. La mentalidad de los 60, 70 del crecimiento de la economía norteamericana, del capitalismo norteamericano, generó una mentalidad del individualismo y del logro personal. Algo que vemos y se ve en las nuevas generaciones. Entienden que el desarrollo, la creatividad, la innovación se da en equipo, rara vez se da en forma individual, ¿sí? Es difícil pensar en cualquiera de las tecnologías que están cambiando nuestras vidas, que son creación de una sola persona. Entonces, definitivamente, se necesitan clústeres de creatividad y se necesita que la sociedad genere esos clústeres de creatividad. Es más, algo que está pasando, por ejemplo, en grandes corporativos es cómo creas pequeñas islas, estos sandbox, pequeñas islas de creatividad en culturas tan tradicionales como la banca, por ejemplo, o la manufactura. Porque se dan cuenta que la cultura tradicional no te va a generar innovación. Genera temor a la innovación porque nadie quiere arriesgarse. Hay dos cosas que me parecen interesantes de traer a la mesa. Una es que el ser humano no está diseñado para consumir, está diseñado para crear. Y esto en su concepto natural de creatividad, de la capacidad creadora y generadora, me parece que la vamos a buscar siempre, con o sin IA, ¿no? Pero al mismo tiempo, hoy nos enfrentamos a fenómenos como la deuda cognitiva, que bien la conoces, hablamos en donde la IA empieza a trabajar los procesos mentales del individuo, por lo tanto el individuo pierde ese reforzamiento neuronal para generar nuevas ideas. ¿Cómo van a chocar estos dos mundos en donde el ser humano por su naturaleza busca crear, pero las neuronas del ser humano, como ya comprobamos que se ven afectadas por un Google que te aloja toda la información, ahora con una IA que es capaz de pensar por ti el nuevo conocimiento, las nuevas creaciones? ¿Cómo va a chocar esto en la humanidad? Un famoso experto en educación, Howard Gardner, el creador del concepto de inteligencias múltiples, decía que la tecnología reprograma nuestros cerebros, ¿sí? Y la IA lo va a hacer. Hay habilidades que adquirimos, habilidades que perdemos. Por ejemplo, ni tú ni yo podríamos el día de hoy, ¿sí?, saber cómo dar a luz en forma natural o en un taxi, ¿sí? Mientras que la gente hace, no un siglo, tal vez hace 40 años sí sabía eso. Esa es una habilidad que hemos perdido, porque la tecnología nos ha dado maneras más fáciles de hacerlo. Y como eso podríamos hablar de muchas. Sí hay un colateral cognitivo en todo cambio tecnológico. Esta no es la primera vez que sucede. Y si eso se acelerara, podríamos llegar a un punto en donde ya no hay retorno para comprender las bases de la humanidad, donde nos habremos desconectado tanto de la naturaleza humana que no sepamos cómo regresar a nuestra esencia. A ver,
Definamos naturaleza humana. La naturaleza humana es la capacidad de crear y dominar. Wow. Y por eso nos encanta dominar la Tierra. Y lo hemos hecho en forma irresponsable. Pero por eso nos encanta. La creación implica dominación. Aquello que has creado es algo que dominas. Y completaría algo que comentaste. Sí, no hemos nacido para ser consumidores, sino creadores. Pero también hemos nacido para esperar, disfrutar los frutos de nuestra creación. Wow. ¿Cómo cerramos este escenario macro? ¿Cómo se está moviendo el capital en el mundo? ¿Qué futuro nos depara? ¿Y qué le queda a la juventud para enfocar, para romper paradigmas, para adoptar nuevas perspectivas de adaptabilidad en esta nueva realidad? Yo creo que lo que está planteando los últimos cambios es que hoy como nunca nos estamos planteando qué significa ser humano, ¿sí? Porque la tecnología no te lo va a dar, ¿sí? Y en la medida en que la tecnología desplace empleos, desplace profesiones, nos haga más dependientes de ella, hoy como nunca la pregunta relevante, ¿qué significa ser humano? ¿Sí? A la pregunta, por ejemplo, de si van a desaparecer los expertos en finanzas, en abogacía, en creatividad, yo estoy convencido de que no. No me queda duda que el experto que usa IA sí va a hacer desaparecer al experto que no usa IA, ¿sí? Pero siempre vas a necesitar al experto, siempre vas a necesitar ese plus humano que la tecnología no te puede dar. Más o menos, ¿cuántos años tardó la humanidad en pasar de los que no usaban computadora a que hoy sea un básico esencial y elemental? Buen concepto. Recordemos que un famoso memo de una gran compañía en los 40 que decía no hay mercado para computadoras. O el memo de los 70s de IBM que decía no hay un mercado para computadoras personales. ¿Quién va a querer tener una computadora personal? Son los 80s el punto de inflexión, particularmente con la Mac. ¿Sí? Sí, Macintosh en 1984. Entonces estamos hablando de 40 años. Wow. ¿Sí? La IA no le va a tomar 40 años, eso lo sabemos. La IA le está tomando unos años, ¿sí? Y por eso volví al punto, sí, qué padre ser joven en estos momentos, pero no tienes tiempo que perder, porque no vas a tener décadas para adaptarte, vas a tener años. Me encanta generar el sentido de urgencia y cómo damos el antídoto, cómo le recordamos a la juventud que es verdad, no tiene tiempo que perder, pero que tampoco se le va la vida si se o más bien, que no puede permitirse que se le vaya la vida sobreexigiéndose ante un mundo que no hay cómo alcanzar a su velocidad. La tecnología siempre va a ir más rápido que nosotros, pero lo que va a determinar el futuro de la tecnología no es la tecnología en sí, sino nuestra adopción de la tecnología. Al día de hoy tenemos tecnologías existentes que no han sido adoptadas. La historia de la tecnología está llena de casos de fracaso. Me viene a la mente el Fire Phone de Amazon, 2014, el microondas inteligente de Amazon, debut y despedida. Una tecnología se diferencia de una invención porque es adoptada. No todo lo que se inventa se vuelve innovación. ¿Cómo rompemos el paradigma de la tecnología y adoptamos, como última pregunta, las tecnologías espirituales? Esas creaciones del ser humano para acercarse a sí mismos y a ese concepto de algo mayor. La espiritualidad es aquello que precisamente nos diferencia del resto de lo creado, del resto de lo existente. Y le corresponde a cada nueva generación redescubrir su espiritualidad y redescubrir cómo su espiritualidad conforma todas estas herramientas que tiene. No se diga más. Doctor, estoy seguro, completamente seguro, que nos pedirán una tercera edición. Por supuesto, y me dará mucho gusto que sigamos Gracias platicando. Gracias, Benji.